Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Soy Malinale Solís y estamos en la 9ª temporada de tu programa cultural. Hoy tenemos un invitado especial que toca nuestro corazón ampliamente porque, tenemos que decirlo, la danza es una de nuestras artes favoritas que nos toca y en la que nos hemos desarrollado. En esta ocasión tengo el honor de recibir al asesor de la dirección del Royal Ballet School de origen español, formado en el American Ballet Theatre, en la Royal Academy. Además, como ejecutante, tuvimos la oportunidad de tenerlo en América Latina. En su momento les estaremos platicando. Pero hoy hace historia. Él es el maestro José Carayol. Maestro, bienvenido. Placer, muchísimas gracias. El placer es ampliamente nuestro. Esperábamos este momento para poder coincidir, porque, maestro, hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a tu quehacer, a tu formación, y nos parece interesantísimo poder compartir con el público. O sea, siempre hay un algo que nos hace querer estar ahí. ¿Qué fue en tu caso? En mi caso fue que la danza realmente no era un camino fácil. Para mí lo importante es que esa lucha por la búsqueda de la perfección, que es infinita, es algo que a mí me movió como joven para poder continuar trabajando duramente. Yo sabía que la llegada a la perfección nunca iba a existir y eso era lo que a mí me mantenía querer más y más y más y más. Entonces yo tuve la buena suerte de tener grandes maestros, pero también tuve la gran suerte de haber nacido con esa responsabilidad, ese commitment que yo tenía de joven, que ya quería hacer las cosas bien y quería más y más y más y más, porque si no se tiene esas ganas de querer ir a más, es muy difícil avanzar en la danza. Sí. Y claro, yo siempre digo, cuando todas las piezas del puzzle se alinean, es cuando ocurre algo bonito. Y yo me siento muy afortunado de que en mi caso tuve esa oportunidad. Yo vengo de una familia que tenía muy pocos recursos. Mis papás no eran una familia que estaba financieramente en buenas condiciones, y ellos me ayudaron a que yo me marchara de casa cuando era muy joven y me ayudaron a continuar en la danza, pero no me podían ayudar financieramente. Esta búsqueda de la perfección que en su momento te mueve a volcarte ahí, hoy por hoy la búsqueda de la perfección en ese tiempo va evolucionando. Hoy tenemos un asesor de la dirección, un gran maestro, un hombre con una historia dancística. De ese inicio a hoy, ¿en qué punto está esa búsqueda? Yo creo que en el mismo punto. Eso esperaba escuchar. Porque realmente nunca se llega a conseguir esa perfección, y yo creo que eso es lo bonito, lo importante para los jóvenes y para cualquier persona que está en este camino es saber que hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar la búsqueda de la perfección. Sí. No simplemente fijarse en ese es mi objetivo y solamente me voy a fijar en eso, porque hay muchísimas cosas que pasan en ese camino que son muy bellas. Sí. Y es muy importante caminar en el camino, en esa búsqueda, con los ojos bien abiertos, porque esa búsqueda no es un camino directo. Hay caminos que te desvían, que te hacen encontrar otras cosas, te hacen encontrar otras emociones, pero al final, cuando llegas cargado con muchísima experiencia y con muchísimas emociones. Entonces es importante que los jóvenes no simplemente se fijen en el objetivo a donde quieren llegar, que es importante, pero que mantengan el conocimiento, la mente abierta, los ojos bien abiertos para todo lo que les pasa el día a día, y que lo disfruten, porque es bellísimo. En esta caminar y en este acompañar a los jóvenes, la escuela tiene programas de formación, programas para verano. Yo quisiera que le platicaras un poco al público, porque al final ese método, esa forma de enseñanza, como tú bien dices, va también para la vida. No es únicamente el movimiento. Efectivamente, yo siempre esto lo hablo con todos los alumnos, porque la danza realmente te prepara para la vida. En la danza hay muchísimas habilidades que uno aprende, que las puedes llevar a otros campos, y yo siempre digo,
hay algunos bailarines que se pueden quedar en el camino y para mí eso no es que no ha funcionado o que han fallado. Sí. Para mí eso es que han encontrado otro camino que les lleva más y la danza ha sido el vehículo por los que han encontrado ese camino. Sí. Y todo lo que han aprendido de la danza lo van a poder llevar a cualquier tipo de carrera, a cualquier tipo de trabajo que hagan. Y eso es lo más bonito de la danza, que puede servir como arte, pero puede servir también como camino y vehículo para encontrar lo que realmente tú tienes que hacer. Y al fin y al cabo tenemos que llenar teatros con gente que está interesada en la danza, tenemos que llenar teatros por detrás de gente que pueda hacer los sets, de gente que pueda crear música, de gente que pueda crear costumes, y todo esto viene a través del amor por la danza. Entonces nosotros en la escuela efectivamente tenemos el programa profesional en el que estamos entrenando a los futuros bailarines de danza clásica, pero no nos tenemos que olvidar de que nuestro objetivo también es inspirar a la sociedad para que vengan a los teatros, para que vengan a trabajar como sets, como decoradores, como de luces, como compositores. Es que la danza es muy amplia y hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, creo que es importante inspirar a toda la sociedad a que de alguna manera u otra se adelanten y que conozcan la danza porque te enseña muchísimas cosas. Maestro, ayer hablábamos un poco, previo a este encuentro, sobre el significado de las palabras. Que las palabras muchas veces no son las cosas, porque la captación de cada una puede ser infinita. Sin embargo, lo llevamos un poco al lenguaje del cuerpo. El cuerpo no habla, el cuerpo si acaso canta o sugiere. Sí, además es algo que es muy importante para mí como maestro. La técnica es muy importante para los bailarines de danza clásica y de hecho uno necesita una buena base de técnica clásica para poder comunicar. Cuando uno se siente que tiene esa base de técnica, entonces te puedes dejar llevar y puedes comunicar las emociones. Pero lo más importante como maestro y lo más importante de tener a los alumnos en clase contigo es de poder explicarles que la danza realmente es el lenguaje que no se puede explicar con palabras. Y eso es lo más bonito, porque podemos hablar de felicidad, pero no hay una palabra que te diga cuánto nivel de felicidad. Con la danza, la felicidad se puede expresar al nivel perfecto. Si encuentras esa emoción, tú puedes expresar qué feliz estás. Lo mismo con la tristeza. La tristeza, hay muchos niveles de tristeza, pero solamente lo puedes expresar a través del lenguaje corporal. Y eso, la danza realmente es el lenguaje que no se puede explicar con palabras, para mí. Porque si llegas a poder comunicar y a mover a las personas que te están viendo y realmente es hacerles sentir lo que estás sintiendo, yo creo que eso es algo que no hay palabras para poder explicar. Y eso, cuando me preguntabas antes, qué era lo que me movía a mí cuando empecé a bailar, era poder comunicar las palabras que yo no sabía explicar con palabras, no sabía explicar con el lenguaje español, solamente lo sabía comunicar a través de la danza. Y eso, si podemos llegar a hacerles entender y a entrenar a los jóvenes promesas a poder hacer eso, yo creo que nuestro mundo sería muchísimo mejor. Porque hay muchísimo conflicto en el mundo que realmente no se puede explicar con palabras. Y creo que si todo el mundo tuviera la capacidad de poder adentrarse en el mundo de la danza y de la cultura, yo creo que habría muchísimo mejor en el mundo. La danza armonizaría diferencias. Muchísimo. Seguramente que sí. Maestro, vemos a los jovencitos desde siempre tomar una primera posición, una segunda posición, una quinta posición, posiciones específicamente que llevan un enfoque. Y a veces ocurre que las cosas se repiten, pero no se sienten conscientes. Entonces, hay una repetición continua que como resultado me trae un movimiento. Pero si esa quinta posición o esa primera posición la sintiera cada clase como la primera vez, ¿cuál sería el resultado? Bueno, el resultado, a ver, es que yo tengo un argumento para esto. Para mí,
si realmente la quinta se siente de la misma manera todo el día, algo se está haciendo mal. Porque los pasos, y sobre todo cuando trabajamos con gente más joven, en los 11 o 12 años, yo siempre soy muy honesto y les digo, este trabajo es un trabajo aburrido. Claro. Es un trabajo de repetición, es un trabajo que igual podemos estar un año haciendo una pirueta en lugar de 2 y realmente no vas a entender el por qué no puedes hacer 3 piruetas y no puedes hacer 4 piruetas. Entonces es importante empezar por esa base de que todo va a ser una repetición y que hay algunos días que te vas a despertar y que vas a venir a clase y que realmente te sientes aburrido, no te sientes motivado. Sí. A diferencia de eso, si tú vienes a clase todos los días y el tondiu lo sientes exactamente igual que ayer, hay algo que no está funcionando. Sí. Porque tu trabajo como profesional es hacer que ese paso se sienta diferente que ayer. Sí. Para que de esa manera tú continúes motivado, continúes inspirado y continúes empujándote hacia adelante. Y bueno, por último, cada paso en la danza clásica tiene un motivo. Claro. Y es entender desde bien chiquito qué paso te lleva a hacer otro paso. Y emocionarte en el saber de que si haces este paso bien te va a llevar a hacer este paso mejor y hacer este paso mejor. Y a través de esto, como decíamos antes, uno puede tener esa base técnica para poder expresar las emociones. Si yo tuviera un instrumento que no funciona bien, yo no podría tocar la música que me dice la partitura. Sí. Si tengo un instrumento que está bien afinado, que toca bien, que está en buena condición, la partitura va a sonar. Luego necesito efectivamente la técnica para saber cómo tocar el instrumento. Sí. Pero la técnica va a ser el vehículo en el que nosotros vamos a poder expresar esa emoción, ese lenguaje que hablábamos antes que no se puede explicar con palabras. O sea, que uno va en conjunto del otro. Sí. Vemos a veces bailarines en donde el movimiento se nota la costura, se nota, la costura como tal. Cuando las costuras desaparecen, está el bailarín. Efectivamente. Yo creo que, es realmente emocionante cuando uno encuentra a un bailarín muy joven que ya tiene la capacidad sin técnica de poder expresar las emociones. Natural, sí. Y eso es muy único. Incluso cuando yo era bailarín siempre decían que solamente una persona cada 10 años nacía con esa capacidad. Bien. Yo no sé si los porcentajes son reales, era algo que decíamos siempre en la escuela y decíamos en las compañías, pero es realmente muy complicado encontrar a personas que sean muy jóvenes y que ya puedan expresar esas emociones. Es único. Sí. Eso no quiere decir que no haya otras personas que igual no saben cómo hacerlo y que puedan llegar a hacerlo. Siempre decimos en la danza que no solamente puede haber primeros bailarines. Tenemos una compañía, sobre todo en el Royal Ballet, una compañía de 90 bailarines. Hay muchísimos bailarines. Yo estoy seguro de que los 90 cuando nacieron, cuando eran pequeños, no sabían comunicar esas emociones. Entonces es importante rodearte de maestros, de rodearte de escuelas y de lugares en los que a ti te inspiren para poder llegar a ese objetivo tuyo. Sí. Si tienes las herramientas necesarias y todas las piezas del puzzle se alinean, tú vas a llegar a conseguir cómo llegar a ese límite de expresar las emociones. Incluso si no naciste con esa capacidad cuando eras más pequeño. Ahora, tenemos una escuela que tanta es, acabas de hablar de la compañía, la compañía, el Royal Ballet es la compañía más antigua, más representativa, la más grande de las 5 que hay en Gran Bretaña. Históricamente su repertorio tiene como una importante dosis de histrionismo y de actuación que hacen que vea a veces como un bailarín actor, no sé si lo estoy diciendo de manera precisa. ¿Cuál es la conexión, cómo funciona la conexión del Royal Ballet School con la compañía? Es una conexión que está muy unida. La compañía tiene, desde el primer año en la escuela, cuando los alumnos entran a los 11 años, la compañía está muy involucrada en el desarrollo de los bailarines. Sí. De hecho,
uno de los primeros viajes que hacen los bailarines que entran a la escuela con 11 años es ir al Royal Opera House a conocer las instalaciones, a conocer a los bailarines. Y de hecho, los 3 primeros años de la escuela, todos los bailarines de la escuela bailan con la compañía. Así es como en el Nutcracker, pueden bailar en producciones de Wayne McGregor, de Christopher Wheeldon. Entonces, los bailarines ya desde bien pequeñitos empiezan a inspirarse con bailarines de la talla de Marianela Núñez, Vadim Montagnov, tenemos Roberto Bole, Alessandra Ferri, que han estado allí, Rhys Clark, William Bracewell. Un sueño, maestro. Un sueño. Y de verdad estos alumnos tan chiquitos que están empezando, cuando empiezan a ensayar con la compañía y pueden ver cómo los bailarines principales, los bailarines solistas hacen las variaciones, eso es lo que hablábamos de inspiración. Eso es lo que puede llegar a hacer que un alumno que no sabe, que no tiene las herramientas para poder comunicarse, entienda cómo otros se comunican, cómo otros bailan, y todo se une para crear a ese bailarín. Entonces es una conexión importantísima. Luego, viajando ya al último año de la escuela, sí, los bailarines que se van a graduar están todo el año trabajando con el Royal Ballet o el Birmingham Royal Ballet en todas las producciones. Entonces hacen pues también el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, el Don Quijote. Entonces los bailarines tienen esa ayuda, sí, de estar rodeados de la compañía, ya empezando como preprofesionales, adaptarse a lo que es el mundo profesional. Y de esa manera, pues si pasan a la compañía, si les dan un contrato, pues ya están acostumbrados ahí, pero si van a otra compañía del mundo, ya están preparados a saber cómo pasar de ser alumno a ser profesional. Solo imaginarlo es definitivamente nos transporta, porque además tener la conexión, o sea, ir tan amalgamada una cosa con la otra, casi que el resultado emociona aún y que yo no estoy ahí, sí, es emocionante y conmueve que esto pueda suceder. En nuestro país es difícil, pero bueno, algún día acontecerá, esperamos que sí, así suceda. Maestro, ahí tienes estudios en anatomía, tienes estudios en nutrición. A veces cuando vemos a un maestro pensamos que estudia nada más determinadas cosas y otras no. Un maestro hoy en día, ¿qué necesita para ser un maestro vigente, actual? Ya sé que hay que capacitarse, pero algo más que no sea evidente que necesite un maestro de hoy en día. Paciencia. Mucha paciencia, pero también la capacidad de querer continuar aprendiendo. Para mí eso es lo más importante en un maestro. Yo creo que estamos en una generación en la que hemos tenido muy buenos maestros, pero son maestros que han vivido en otra generación. Claro. Y la danza siempre ha sido transportada de maestro a alumno. Yo creo que ahora estamos en una generación en la que los alumnos aprenden de manera diferente. Sí. Y nosotros como maestros tenemos que adaptarnos para poder llegar a sus cerebros. Porque si podemos decir, por ejemplo, que el social media o todas estas herramientas de TikTok o todo lo que está pasando, podemos decir que no nos gusta, podemos decir que es algo que no queremos, pero realmente es actual. Entonces, en lugar de estar negados, debemos sumar y debemos saber cómo conectar con los adolescentes. Los adolescentes de hoy en día se comunican de una manera muy diferente que, por ejemplo, mi generación. Sí. Entonces, nosotros como maestros, nuestro objetivo no es simplemente pasar el conocimiento que tenemos de ballet, es saber cómo llegar a cada individuo y saber cómo comunicarnos con ellos de una manera que ellos puedan entender. Sí. Y eso seguro que no va a ser de la misma manera que nos enseñaron a nosotros, porque era otra generación. Entonces, por eso digo que lo importante es querer continuar aprendiendo y querer estar abiertos a tener la mente abierta de cómo aprende cada alumno, porque cada individuo aprende de una manera diferente. Y eso realmente es el talento del profesor. El talento del profesor no es la experiencia, es saber cómo pasar la experiencia. Es que es muy importante, además el conocimiento del maestro es imprescindible para poder ayudar a los alumnos, pero
Si solamente tienes la experiencia y tienes el conocimiento de la danza clásica, pero no sabes cómo pasarlo a las nuevas generaciones, es como si no lo tuvieras. Lo has tenido tú para ti, pero si no lo sabes pasar, Sí. eso es lo que uno debe aprender como maestro. Tienes que saber pasar el conocimiento y conectar con los alumnos de una manera que ellos se sientan identificados y que entiendan perfectamente lo que tú les estás intentando expresar. Tú estás íntimamente relacionado con todos los programas que se llevan a cabo. ¿Qué acontece, maestro, con esta cultura de la inmediatez en una formación donde sabemos que la danza clásica por lo menos nos va a tomar 8 años, 7 años, y además requiere esta constancia, este día a día? ¿Cómo encontrar ese equilibrio en la experiencia que tienes? Hay que encontrar un balance, como le digo, es encontrar el balance en lo que los alumnos necesitan. Hablábamos de algunos bailarines que están en la escuela de talento mexicano. Claro. Ellos tienen un talento muy específico y yo creo que es encontrar el balance de lo que uno necesita para hacer ese trabajo del día a día, ese trabajo constante, ese trabajo que hablábamos que a veces puede parecer aburrido, Sí. pero a la vez encontrar el balance para que ese alumno también tenga motivación y tenga inspiración para lo que es la llama de la danza, la llama del arte, lo que le hicieron llegar al estudio, lo que le hicieron llegar al Royal Ballet School, Sí. los mantenga ahí. Entonces, la inmediatez es algo que es parte de nuestra generación, ¿eh? Sí. Tú puedes coger con tu teléfono y puedes encontrar comida, que te la traigan a casa, puedes pagar extra para que te la traigan en 5 minutos. Es una generación muy diferente y la danza clásica, desafortunadamente, no es algo que se pueda cambiar en 5 minutos, no es algo que el dinero pueda cambiar, no es algo que no... Lo único que puedes hacer es tener la paciencia y tener la resistencia a querer hacer ese trabajo que a muchos les puede parecer aburrido. Y eso simplemente es parte de la generación. Va a haber bailarines que van a llegar a la escuela y que ellos quieren las cosas inmediatas, quieren trabajar para competiciones, quieren ganar, quieren la fama rápida, quieren tener seguidores en social media y quieren hacer todas esas cosas. Eso es un entrenamiento diferente. Nosotros en la escuela tenemos un entrenamiento que son 8 años para tú llegar al final a una compañía de danza clásica. Sí. Entonces, si realmente quieres llegar a una compañía profesional de danza clásica, necesitas hacer esos 8 años. Necesitas luchar con la generación tú mismo, como bailarín. Necesitas pasar por la frustración de hacer las cosas repetidamente, por hacer cosas que realmente tú te gustaría que las pudieras hacer en 5 minutos, pero no es así. Y, naturalmente, en los 8 años va a haber bailarines que no van a poder aguantar ese tipo de resistencia, ese tipo de paciencia que muchos no tendrán. Pero no todo el mundo puede ser bailarín. Entonces, poco a poco, naturalmente, la danza irá escogiendo a aquellos que realmente quieren poner el trabajo y realmente están dispuestos a pasar por ese duro frustración que muchas veces puedes sentir como bailarín. En el comienzo de la entrevista hablamos de la inspiración. Y yo quisiera conectar la inspiración, ojo, con la respiración. La importancia de cómo respiramos en la danza y cómo puede inspirar en todo el sentido de la palabra. La respiración es algo vital, como es la inspiración. Sí. Entonces ya de alguna manera ya están comunicadas. Yo siempre digo que para mí la danza realmente es una respiración. Uno respira continuamente sin saber que está respirando. Nosotros no pensamos que estamos respirando y de esa manera lo puedes conectar al movimiento. El movimiento también tiene que tener ese flow. Ese flow de que tiene la respiración que uno no lo piensa, pero que sucede a través de la colaboración con la música. La música te mueve y la respiración te ayuda a expresar ese movimiento. Yo creo que de esa manera, con la música, la respiración, la música es un ingrediente fundamental en esta comparación, porque la música realmente va a unir la inspiración
y va a unir la respiración. Sí, por eso era. Y de hecho podríamos hablar de otro ingrediente muy importante, que es el alrededor tuyo. Si tú analizas a una bailarina de la talla de Marianela Núñez, lo más bonito de una bailarina como ella es que cuando ella está bailando no es simplemente musical, no es simplemente inspiradora, no simplemente tiene una manera muy única de comunicar las emociones y de conectar con la música, pero si te fijas con detenimiento, te puedes dar cuenta de que cuando ella baila, está bailando en conjunto con toda la gente que está alrededor suya. Sí. Ella trae a todos los bailarines que están en el escenario con ella a bailar juntos. Y simplemente con una mirada, simplemente con un gesto, pero tú cuando estás en la audiencia puedes ver a un bailarín principal que está haciendo su variación para el público, para él, o puedes ver a un bailarín principal que realmente está llevando a toda la compañía hacia adelante. Sí. Y eso es algo que junto con la música, la respiración y la inspiración, el saber estar de una manera 360, como siempre le digo a los alumnos, no sí. solamente en plano 2D, plano 3D, sí. es fundamental para inspirar. Te observamos en clase y ponías 2 gallops y eran 2 gallops, uno por adentro y los otros 2 por afuera. Y muchas veces vemos chicos que hacen variaciones de un grado de dificultad, de los clásicos, ¿no? Y vemos esta situación en donde es 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, con esta, digamos, no coordinación, pero hay algo detrás, la capacidad de escuchar. Nos hemos vuelto mucho más visuales también por la cuestión del mundo en general digital. La importancia de escuchar, y además escuchar requiere un grado de paciencia importante. O sea, son 2 ingredientes en conjunto. ¿Cómo tú percibes la capacidad en el mundo, porque ves muchos niños, de escuchar? ¿Realmente se escucha o solo se sigue? Bueno, realmente el trabajo de un maestro es saber hacer el challenge a los alumnos de si el problema que tienen es visual, que ellos simplemente aprenden los ejercicios de manera visual y de esa manera aprenden. Tu objetivo como maestro es hacerlo de otra manera para que puedas desarrollar esa parte que ellos no tienen desarrollada, como es la acción de escuchar. Entonces yo, por ejemplo, sobre todo con estas generaciones, a mí me gusta muchísimo dar la clase sin demostrar mucho. Me gusta dar la clase con las palabras. Sí. Porque de esa manera los alumnos realmente tienen que pensar. Porque si yo lo hago, ellos simplemente lo copian. Sí. Pero si yo lo explico, ellos tienen que pensar cómo lo van a hacer. No pueden copiar, porque yo no lo he hecho. Claro. Entonces, de esa manera, a mí me gusta muchísimo utilizar las palabras en clase más que las demostraciones, porque ellos es una generación en la que lo aprenden todo de manera visual y esa acción la tienen muy desarrollada, entonces no necesitan desarrollar eso más. Sí. Necesitan desarrollar esto más. Claro. Entonces, por eso les hago a veces ejercicios en los que realmente a través de la visualización no lo van a poder conseguir. Lo van a tener que poner muchísimo más trabajo para poder conseguir el ejercicio. Y de esa manera yo pienso que entiendo que los jóvenes bailarines pueden conectar conmigo de otra manera, porque están conectando con su instinto que no han conectado con él anteriormente. Tenemos la fortuna de tenerte en México, tenemos la fortuna de poder retroalimentarnos. Los chicos hoy en día, como mexicanos, tú puedes seguramente desde una perspectiva diferente de la nuestra, en esa importancia, escuchar tu comentario para enriquecernos, para crecer como maestros. ¿Qué observas como cosa que sería bueno reflexionar para evolucionar dentro del trabajo de la niñez, la juventud mexicana? Realmente lo que yo observo aquí en México es que los alumnos se sienten muchísimo más seguros en el escenario que se sienten en clase. Ya. Y eso me parece muy curioso porque realmente los alumnos a veces no tienen muchísima experiencia en el escenario tanto como la tienen en clase. Sí.
pero de alguna manera u otra, y no sé los motivos porque no he estado aquí mucho tiempo, yo veo que ellos se sienten que tienen muchísima más confianza cuando están bailando solos en el escenario o cuando están bailando en grupo en el escenario que cuando están en clase. Y yo creo que el objetivo y el challenge para los maestros de aquí es saber cómo conectar con los alumnos para que ellos entiendan que la clase tiene que ser igual de motivante, igual de inspiradora, que es como subirse a un escenario. Y yo creo que si los maestros aquí consiguen conectar con los alumnos y hacerles que tengan esa llama y esa chispa en clase, van a poder hacer muchísimo más progreso, mucho más rápido. Ya, qué interesante comentario, qué interesante comentario y qué importante, porque casi que tendría que ser una función cada clase, ¿no? Entonces llevarlos ahí, a ese punto. Maestro, hoy por hoy, Primer Español, ¿qué te significa? ¿Cómo surgió esta invitación para estar en este cargo tan importante en el Royal? Bueno, realmente una inspiración, ¿verdad? Yo jamás pensé cuando era jovencito que iba a llegar a esta posición y yo creo que es algo que me encanta, que pueda llevarlo a España, que pueda representar a España y representar a los españoles y lo tomo, como he dicho antes, con muchísima responsabilidad, con muchísima disciplina, pero es un trabajo muy importante para la historia de la danza. Sí. Y yo eso lo tomo las riendas sabiendo que es algo que no puedo dejar escapar y que tengo que continuar trabajando duramente, incluso más duramente cuando estaba bailando, porque ahora cuando bailaba solamente tenía mi responsabilidad, pero ahora en este trabajo tengo la responsabilidad de todos los alumnos que pasan por la escuela. Mucha inspiración. Y la historia de la danza. Sí. Entonces la responsabilidad es muchísimo mayor. Ya. ¿Dónde en algún momento podremos decir que José Carayol querría dejarle a este proceso como contribución personal? Para mí la contribución personal sería que llegara a poder hacer que los bailarines de las generaciones de hoy en día encuentren una manera de desarrollar lo que hablábamos antes, ese tipo de paciencia que no existe en esta generación. Y si pudiera encontrar los ingredientes para saber cómo ayudar a los maestros, cómo ayudar a los alumnos, cómo ayudar a la industria en general de la danza a poder realmente conectar con las generaciones de hoy en día y las generaciones que vienen, porque continuará evolucionando, yo creo que me sentiré muy satisfecho en este trabajo. Estamos en unos momentos de muchísimo cambio en la industria de la danza, en las compañías de la danza y como resultado las escuelas de la danza se tienen que adaptar a lo que las compañías necesitan, a que los movimientos que están surgiendo en las compañías y creo que hay muchísimo trabajo que hacer en la educación porque si realmente revisamos la historia de la enseñanza de la danza clásica ha sido algo que ha estado muy basado en el pasado y de esa manera se ha quedado, lo estamos pasando todo como hacía 100 años. Entonces yo creo que tenemos un objetivo en este momento y una oportunidad, porque a veces estos movimientos que son difíciles son cuestiones complicadas, sí. No son cuestiones que se pueden resolver en simples conversaciones o incluso en un año o dos, son conversaciones que son duraderas, pero que realmente yo creo que podemos hacer una muy buena marca en la historia de la danza si realmente conseguimos esos ingredientes que son necesarios para inspirar a los jóvenes de hoy en día y los jóvenes de las siguientes generaciones también y desarrollar ese bonito trabajo que nos han dejado nuestros predecesores, porque nuestra historia realmente nutre nuestro futuro. No es que nos queremos olvidar de la historia y hacer una historia nueva. Claro, somos parte de la historia. Somos parte de la historia, pero tenemos como responsabilidad, como educadores, como artistas, tenemos la responsabilidad de tener esa historia y llevarla a la historia futura. Y eso es algo que creo que es absolutamente necesario. Encontrar ese eslabón, qué gran reto, maestro, muy inspirador, pero un gran reto. Por hoy tienes de la mano algo que nos enorgullece ampliamente como mexicanos.
el ganador del Grand Prix de Lausanne, Fabricio Ulloa, quien estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. ¿Qué significa para una dirección artística de una escuela? Para nosotros es el corazón recibir a un joven estudiante mexicano bajo esta condición. Pues lo tomo con una gran responsabilidad. Fabricio es un talento único, tiene muchísimo que ofrecer al arte, al Royal Ballet y que ofrecer a México también. Yo creo que nuestra responsabilidad es saber y entender qué es lo que va a necesitar Fabricio en los próximos años para continuar desarrollar y seguir creciendo como bailarín y como persona, para que al acabar la escuela él pueda cumplir su sueño de entrar en una gran compañía de danza clásica. Entonces, para nosotros eso es muy importante y nos lo tomamos muy seriamente, con una gran responsabilidad, porque sabemos el tipo de talento que tenemos en la escuela y sabemos qué responsabilidad es saber hacer las cosas bien para poder ayudarle. Maestro, ha sido un enorme gusto platicar con alguien con el corazón en la docencia, con el corazón en la danza. Es muy importante porque detrás de lo que vemos que está ahí hay todo este proceso. Y quiero decir que ha sido un honor para mí observarte en las clases, observar esa comunicación entre un brazo y otro, que pueda olvidárseme que tengo dos y solo pensar en uno. De verdad fue para mí un momento que me tocó y que queda por siempre en mi cabeza. Me alegro. Y prácticamente recibirte en el programa, en esta ya 9ª temporada del programa, es un honor, maestro. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y muchísimas gracias por haberme dado también la oportunidad de poder explicar nuestro objetivo como institución, mi objetivo como persona y como educador, y por haberme dado también la oportunidad de tener una buena conversación contigo y a ver cómo podemos continuar inspirando a la ciudad, al país de México y la ciudad de Córdoba, por supuesto, que es donde estamos, pero me apetece mucho poder seguir colaborando con el país de México para poder ayudar y para poder intentar traer todos los avances que hacemos en la danza también aquí para los alumnos y los maestros. Maestro José Carayol, asistente de la dirección del Royal Ballet School, curiosamente termina con algo que nos inspira, porque alguien que está en un puesto así, que quiera ayudar a México, es inspirador. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes.